Muchos saludos a todos los que nos seguís en este Cardio TV. Estamos en SEC 2024, el Congreso de la Salud Cardiovascular, y tengo la suerte de que me acompañan dos ponentes que no necesitan presentación. Son Lorenzo Fácila Rubio, del Hospital General Universitario de Valencia, y Teresa López Fernández, del Hospital de la Paz de Madrid. Ambos han participado en una mesa muy interesante sobre la importancia de la continuidad asistencial y de cómo aseguramos la implementación de todo lo que nuestros pacientes necesitan. Y en los próximos minutos vamos a resumir pues, los principales temas que habéis tratado dentro de este apasionante asunto. Lorenzo, hablamos mucho de Big Data, de inteligencia artificial, pero tenemos la sensación de que está tardando un poco todo en implementarse realmente en las consultas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto? Bueno, como muy bien dices, la continuidad asistencial es muy importante para nuestros pacientes. De hecho, de ello depende el pronóstico, es decir, que un médico haga lo mismo que el siguiente y que pueda leer la misma información y sobre todo pues un poco saber o adelantarse a las descompensaciones, sobre todo en insuficiencia cardíaca o aquellos pacientes que tienen peor pronóstico, y enfocarse en ellos es muy importante. Y ahí la inteligencia artificial, con una serie de algoritmos y con los datos que disponemos y que podemos disponer, yo creo que ahí nos puede ayudar mucho. El problema principal es que, bueno, hoy por hoy pues hay problemas en cuanto a la recogida de esos datos, etiquetar bien esos datos, y sobre todo pues si no tenemos bien esa base, que es la base del Big Data, es muy difícil de hacer algoritmos que predigan con una eficiencia importante lo que queremos, ¿no? Lo que queremos por nuestra parte, ¿no? Yo creo que tenemos la idea de que sabemos lo que queremos, pero todavía queda un largo recorrido para poder obtenerlo de una manera fiel, ¿no? Y eso en cuanto a los modelos predictivos, ¿no? Pero ¿qué otras barreras tenemos, ¿no? Aspectos éticos probablemente, ¿cuáles son las limitaciones? El tema de la privacidad de los datos, que sabes que está muy de moda, sobre todo a raíz de la última ley europea de privacidad, de la ley de protección de datos, ahí pues conlleva una serie de barreras muy importante, porque a la hora pues hay que pedirle probablemente un consentimiento informado al paciente para cada uno de los aspectos por la cual podemos utilizar sus datos. Y esto pues genera conflictos incluso conflictos éticos. De hecho, muchos de los algoritmos de decisión están alimentados por muchos datos, y a veces hay sesgos, ¿no? Sesgos de dónde vienen esos datos. Bueno, se sabe el caso de dermatología, en el cual pues, hay algoritmos que predicen muy bien el melanoma, pero en raza blanca, porque los algoritmos no están alimentados con muchas imágenes de raza negra. Ocurre también probablemente en muchos aspectos en la mujer. Entonces, esto es muy importante, ese aspecto ético, a tenerlo en cuenta. Un auténtico desafío. ¿Y por dónde podríamos empezar? ¿Hay algo que podamos hacer ya? Sí. O... Lo primero es un poco ver cómo son nuestros sistemas de información. El problema de los sistemas de información es la interoperabilidad que llamamos, es decir, que se comuniquen entre ellos. Algo tan sencillo como que cuando yo estoy escribiendo en un hospital lo pueda ver otro, pues esto muchas veces no está resuelto. Por otro lado, la formación de nosotros mismos, de los profesionales, en este tipo de herramientas. Incluso también la cultura de la población. Los pacientes quieren ver a los médicos y a lo mejor es difícil de convencer de que, por ejemplo, si todos los datos que estamos obteniendo de sus wearables y tal son estables, ¿para qué tienes que venir al cardiólogo? Y solamente vendrás al cardiólogo cuando realmente te necesito, o sea, te necesita. Sí, y cuando no te necesita, pues quizás no, pero los pacientes a lo mejor tenemos que cambiar esa cultura de venga usted dentro de 6 meses y justo ese día de 6 meses no le ocurre nada, pero durante esos 6 meses ha tenido que ir a 3 veces a urgencias, ¿no? Entonces eso es una de las barreras que tenemos. Y luego los costes también. Los costes, probablemente las empresas que se dedican a esto son los costes bastante altos. Aunque rentables probablemente a largo plazo, pero ahora que como siempre, habrá que verlo, ¿no? a largo como plazo, siempre. lo que pasa es que a corto pues siempre conlleva este problema. Muy interesante. Pues muy relacionado con esto de la continuidad asistencial, hay un área que se ha desarrollado mucho en los últimos años y es la cardio-oncología, y Teresa López es una de las grandes expertas a nivel internacional sobre este tema. He tenido el privilegio además de ver directamente cómo trabajaba el proceso de certificación dentro de SEC Excelente de las unidades de oncohematología, de cardio-oncología, hablábamos antes de la parte de hematología también.
Y bueno, ha sido inspirador ver cómo has liderado el proceso y me gustaría que nos comentaras qué reto supone el asegurar el control de los factores de riesgo cardiovascular en esta población cuando se relaciona tanto con la toxicidad, ¿no? Muchas gracias, primero. Y sí que es verdad que es un área absolutamente interesante y estimulante dentro de la medicina cardiovascular, ¿no? Hemos aprendido que el riesgo que tienen los pacientes con cáncer y los supervivientes de cáncer de desarrollar problemas cardiovasculares, aunque en gran medida está mediado por la posible toxicidad de los fármacos, hay un componente muy importante y es cómo cuidamos la salud cardiovascular de esos pacientes durante todo el proceso. Y de hecho, la información que tenemos de los supervivientes, por ejemplo, de cáncer infantil o de cáncer adolescente, que en teoría tienen menos riesgo cardiovascular que otras poblaciones, es que tras los procesos de cáncer aparecen precozmente diabetes, obesidad, hipertensión, dislipemias y si no las cuidamos de forma adecuada, ponderando un poco el riesgo que supone su cáncer previo más los factores de riesgo cardiovascular, no vamos a ser capaces de prevenir sus problemas cardiovasculares. Entonces, eso que es uno de los focos importantes de un proceso de cardiooncología, claramente no lo podemos hacer solo los cardiólogos en el hospital, es una labor de todos los médicos que atienden al paciente oncológico y probablemente la atención primaria y la continuidad asistencial es clave para conectar la monitorización de esos pacientes en la línea en lo que comentaba pues Lorenzo, el tener acceso a datos comunes, el tener protocolos unificados, el tener sistemas de alerta, que realmente no hace falta ser un súper experto, los oncólogos o los hematólogos no son expertos a lo mejor en el control de los factores de riesgo, pero tienen que tener esa alerta, esa capacidad de comunicarse con primaria, con nosotros, para que podamos ayudar a los pacientes. Y eso es uno de los puntos, yo creo que más importantes del proceso de SEC excelente y también un poco del proceso de continuidad asistencial que tenemos con primaria. ¿Y cuál sería? Porque, claro, afortunadamente esta población cada vez va a crecer más, pero supone un absoluto reto, ¿no? ¿Cómo podríamos organizarlo, no? Claro, o sea, yo creo que ahí, de nuevo, la inteligencia artificial realmente tiene que ser nuestra aliada, ¿no? Porque, evidentemente, estamos esperando a lo mejor más de 40 millones de pacientes con cáncer para dentro de unos años y no podemos sumar toda esa población así, en directo, a las estrategias de cardiología si no somos capaces de estratificar bien el riesgo de la población, de contar con objetivos uniformes en el control de los factores de riesgo y de contar con monitorizaciones, digamos, automáticas o semiautomáticas de esos controles, ¿no? Entonces, yo creo que plataformas comunes de información es imprescindible y luego también estrategias de educación, es decir, que hablemos todos el mismo idioma y que seamos todos conscientes de que los problemas cardiovasculares de los pacientes con cáncer no son una cosa pequeñita. También nuestros pacientes con problemas cardiovasculares tienen más riesgo de desarrollar problemas oncológicos. Entonces, digamos, es una subespecialidad o un nuevo área que es realmente transversal para todas las partes de la cardiología y para toda la atención primaria. Absoluto reto. Daría para estar mucho más rato hablando sobre esto, pero no me resisto a no pediros un mensaje para llegar a casa. Estos vídeos tienen más de 30.000 visualizaciones, mucho en Hispanoamérica. ¿Qué mensaje daríais cada uno? Pues bueno, Lorenzo. la continuidad asistencial es fundamental como hemos comentado, para el pronóstico de nuestros pacientes y por mi parte estas herramientas yo creo que facilitan pues lo que pides, ¿no? De la continuidad asistencial, la información que se transmita, las alertas, generar alertas, digamos, con multiparamétricas, porque al final si cada cosa es una alerta, el médico de atención primaria, como tendrá tantas alertas, al final no mirará ninguna. Entonces, tiene que ser unas alertas con muchos parámetros para que al final sea real y eso facilitará mucho las cosas. Tenemos la tecnología y falta que convenzamos a los que tienen que decidir. Desde el punto de vista de la cardiooncología, yo creo que es clave el entender que el paciente con cáncer o superviviente de cáncer tiene mayor riesgo cardiovascular que la población general a igualdad de otras condiciones. Es verdad que todavía nos falta información sobre cómo puntuar o cómo
categorizar ese riesgo, pero por lo menos tiene un escalón más que la población general. Y eso, el tenerlo un poco en la cabeza a la hora de establecer procesos, estrategias de monitorización, de vigilancia, es clave, porque si no, no vamos a saber identificar a esos pacientes antes de que tengan un problema cardiovascular. Y eso es una labor de todos. Como veis, mensajes muy contundentes. Muchas gracias a los dos, ha sido muy interesante y gracias a todos por seguirnos.